A propósito de otro asunto, gente, que me parece una de las noticias más impactantes e impresionantes, que la comentamos ayer. No solamente está el tema de que le pongan latidos del corazón a una mujer que está pidiendo sus tres causales y que parece que si no accede a escuchar los latidos del corazón no le hacen la intervención. Entonces, si quiere acceder, va a estar obligada a escuchar los latidos del corazón. Entonces, están un poco presionando a una mujer en un momento tan complejo cuando toma una decisión como esa, como ponerle fin a un embarazo. Entonces, la están extorsionando que si quiere tomar las tres causales, primero tiene que escuchar el latido del corazón. Entonces, como si no hubiera sufrido suficiente una persona que tiene que tomar esa decisión, más encima la quieren hacer pasar por ese castigo psicológico. Y no solamente eso, sino que además ayer estábamos hablando de que en Estados Unidos varias mujeres del mundo MAGA estaban pidiendo perder su derecho a voto y que vote el marido. Estaban hablando mucho de que en realidad debería volver a existir una especie de voto familiar, que por cada grupo familiar uno va a ser el que vota, una sola persona, y entonces ya no individualmente cada mujer puede ejercer su derecho a voto, sino que vote el esposo, por ejemplo el esposo o quizá otra persona que van a designar. Entonces, no solamente eso, sino que vi este videito que me pareció muy interesante para que ustedes lo consideren, ya que no es de un día para otro que las mujeres deciden que ya no quieren tener derecho a votos, porque además vino una oleada de moda de lo que llaman la tradwife, donde se empezó estéticamente a poner de moda los valores de la familia tradicional, lo que ellos creen que era una familia tradicional, donde una mujer cocina, se queda en casa, un esposo trabaja y trae el dinero a la casa y todo eso. Y aquí hay una chica que empieza a comentar sobre ese asunto, me pareció relativamente interesante para que lo escuchen, si es que no lo han escuchado ya. Fan del estilo Tradwife, déjame te cuento mi experiencia siendo una ama de casa de bajos recursos. Primero, hablemos del dinero, porque aquí la cosa se empieza a poner dura. Mi esposo es el que trabaja y que genera ingresos. Esto me afecta directamente porque no tengo independencia financiera. No estoy construyendo un plan de retiro si algún día mi esposo decide irse. Ustedes ya saben, yo me quedaría sin ingresos hasta con el 50% de deudas. Además, el dinero puede convertirse en una herramienta de apoyo, pero también es una herramienta de control. Así que, por favor, dejemos de romantizar la idea de que depender económicamente de otra persona siempre tiene un final feliz. No siempre es así. ¿Eres fan del estilo Tradwife? Déjame te cuento mi experiencia. Esa es una visión de una persona que habla del punto de vista de ser una tradwife, pero no de una familia muy adinerada. Y yo pienso que ahí ella toca varios puntos interesantes sobre, en este caso, la dependencia económica, en qué posición te toca quedar dependiente de alguien económicamente. Yo pensaba que está este retorno a esos valores conservadores, a esos supuestos valores conservadores, porque no hablan de otras prácticas conservadoras que también en esa época eran muy frecuentes y no las comentan. A mí me parece que hacen una selección muy antojadiza, como de películas o series de televisión antigua, para que tú pienses la parte bonita de un orden en el que la mujer se queda en la casa cuidando niños y cocinando, y el ex marido va a trabajar y mantiene a todos económicamente en la casa. Yo pienso que eso es fundamental, gente, para que las personas estén extrañando lo que ellos imaginan que era un viejo orden donde las cosas parece que eran muy buena. Claro, cuando tú recuerdas el pasado, te olvidas de las cosas dolorosas del pasado, dejas solamente lo bonito. Por ejemplo, que antes los maridos llegaban borrachos, golpeaban a todo el mundo y nadie podía escapar de esa vida porque no tenía independencia económica justamente. Entonces tú olvidas que, claro, el abuelo a lo mejor era el que mantenía la casa, pero también era el que engañaba, era el que golpeaba, era el que abusaba de distintas maneras de cualquiera de las familias y nadie podía oponerse. Y empiezas a olvidar la parte dañina de esa historia y empiezas a romantizar, porque al recordar olvidas las cosas atroces que sí ocurrían en esas dinámicas. Empiezas a como tener una idealización porque son recuerdos y vas borrando las partes horribles del recuerdo y te va quedando la historia más bonita. Yo pensaba, tal vez no es la respuesta correcta, porque la gente se vuelve más conservadora ahora y quieren incluso perder su derecho a voto. Probablemente, pienso yo, porque este mundo actual de tanta tecnología, de tanta información, de tanto cambio constante, tan inestable, donde tú no vas a poder comprar una casa, probablemente tú
no vas a ser propietario nunca, no vas a ser como la Naya Fácil que a los 28 años se compra un penthouse, ni siquiera una casa sencilla. Entonces, frente a esa situación en la que tú no, este nuevo modelo, la etapa en la que nos tocó del capitalismo a nosotros, que es como la etapa de la decadencia, donde una persona profesional incluso probablemente no puede tener hijos porque no puede mantenerlos. Entonces, claro, tú dices, yo trabajo más que mi abuelo, estudié, llegué a un nivel educacional más alto que todos mis antepasados y tengo una peor proyección de vida, no puedo tener hijos, con suerte puedo mantener un gato. Entonces empiezas a pensar que todo está mal. Y como todo está mal, te empiezas a pasar el rollo de que antes las cosas sí estaban bien. Porque antes un hombre, a lo mejor con un trabajo ni siquiera calificado, un hombre que fuera, no sé, un empleado no profesional, podía mantener una esposa, podía tener hijos, podía llevarte al colegio y todas esas cosas. Entonces empiezas a imaginar que las cosas de antes eran mejores que las de ahora, porque efectivamente una persona de antes sí podía con un empleo normal comprarse una propiedad. Nosotros no, nosotros podremos tener doctorados, magísteres y aún así probablemente no vamos a poder ser propietarios de nada. Entonces, en esa como desconfianza del futuro empezamos a pensar, huevas, como que eso se debe a que eso es culpa de las feministas, eso es culpa de las personas LGBT, eso es culpa de los discursos modernos que vienen con todas estas cuestiones raras y empezamos a culpar a cosas, gente que no tiene la culpa, que tú efectivamente hoy día no puedes comprar una casa, pero eso no es culpa del mundo LGBT, no es culpa de que las feministas no quieran parir. Eso pasa porque la etapa del capitalismo en la que nosotros nos tocó vivir es una etapa de crisis y decadencia, efectivamente, y probablemente de transformación, en que la automatización de todos los procesos, ya ven la velocidad a la que funcionan las inteligencias artificiales, está avanzando para terminar con miles de empleos, probablemente con el empleo tuyo. Entonces, la gente, frente a esa falta de expectativa en el futuro, empieza a imaginar que el tiempo pasado era mejor. Y entonces ahí vienen todos los conservadores a decir que todo lo que está pasando es culpa de los migrantes, es culpa de las feministas, es culpa de todos los homosexuales, es culpa de que ahora no quieren tener hijos las mujeres porque se les ocurrió. Ellos creen que uno no quiere tener hijos porque se nos ocurrió no querer tener hijos. No hacen la conexión en que no somos capaces de sostener económicamente un hijo, porque los sueldos no dan para mantener una familia con hijos. Entonces empiezan a responsabilizar de la desesperanza, de la decadencia del modelo que no da ni siquiera para que los que tienen trabajo puedan sobrevivir bien y tener expectativas de una mejor calidad de vida. Entonces, frente a esa crisis que es real, culpan al que ellos consideran más débil. ¿A quién? Al migrante, a las mujeres, al mundo LGBT, al mundo de los identitarios, al mundo de las etnias, a todos los grupos que necesitan mayor apoyo, los responsabilizan de la crisis que es estructural del capitalismo. No es culpa de las mujeres, o sea, no es porque las mujeres enloquecieron un día que no quieren tener hijos, porque ¿cómo van a querer tener hijos si tener un hijo cuesta mucha plata? Hay que tener mucho dinero para sostener. Entonces es lógico que uno se lo piense 2, 3, 4, 5 veces antes de parir. Pero esta gente, como defiende el modelo, prefiere culpar al débil de la situación que estamos viviendo. Yo pienso que puede ir por ahí una explicación de cómo están en este minuto las mujeres de derecha de Estados Unidos buscando que las mujeres ya no tengan más derecho a voto y con esta moda de la trad wife, que claro que sería lindo imaginar un mundo donde a lo mejor yo me puedo quedar en casa haciendo la comidita y que mi esposa trabaje y que con ese sueldo vivamos nosotros increíblemente tranquilas. Y claro, pero esa no es la situación real. Tienen que trabajar todos en la casa, incluso tener 2 trabajos cada uno, y aún así a veces no funciona la economía de un lugar. Entonces, esa es la parte que no te quieren decir. Quieren que no hayan ayudas sociales, que haya solamente pleno empleo, pero el empleo de tan baja calidad que no cumple no cumple las necesidades básicas de un empleo, que poder comer y tener un techo. Si el empleo es tan precario, en tu salario es tan precario que te obliga a ser colero en la feria, a vender cuestiones por internet, a tener más de un empleo en negro, porque con un trabajo normal no da. Entonces, esa parte de la ecuación no la quieren poner, prefieren criminalizar a la persona que se pone en la feria, a la persona que vende por internet. Prefieren culpar a la víctima, como siempre. Mira, no sé si tengo algo de razón en lo que pienso, pero estoy pensando cómo es posible que quieran que escuchemos los latidos cuando queremos optar a las 3 causales y que quieran que las mujeres quieran no tener derecho a voto. Eso es algo que yo creo que debemos cuestionarnos.